Página 13. ¿Se extinguirá la raza humana? Capítulo 1 de 6. La inmortalidad del individuo, una utopía. Porque la vida se nos ha concedido condicionada a la muerte, es el camino hacia este objetivo. Por lo tanto, es absurdo temer a la muerte. Frase de Séneca. La muerte, como el momento esencial de la vida, la negación de la vida contenida como algo esencial en la misma vida, vivir significa morir. Frase de Friedrich Engels. Si alguien busca los vocablos muerte o morir en los índices analíticos de los libros alemanes de biología, se verá defraudado en la mayoría de los casos. Otras voces que comienzan con la misma palabra muerte, Tod, como la mariposa cabeza de muerto, Totenkopf, o inhibición antihomicida, Totenhemmung, parecen elementos casi imprescindibles de tales obras de consulta. En cambio, las referencias al estado contrario a la vida o a la conclusión del proceso vital del individuo son tan extraordinariamente raras que el hecho no puede deberse a un azar. Es muy frecuente, sin embargo, el tratamiento de un concepto emparentado con el anterior, la extinción de las estirpes, es decir, la desaparición general de grupos enteros de individuos. De hecho, el individuo no se siente inmediatamente afectado por esta extinción de la especie, y quizá por esto su mecanismo mental de defensa interviene menos en este caso que en el de la muerte individual, que se considera correctamente como la negación del bios. También para los biólogos parece que la muerte esté rodeada, quizá inconscientemente, por una especie de tabú, y sin embargo deberían comprender que al terror de esta muerte se contrapone su lógica necesidad, puesto que la muerte mantiene dentro de nuestro acontecer universal el estado de equilibrio dinámico en el desarrollo de la vida. El conocimiento de la muerte. Uno puede preguntarse en qué momento de la evolución de los organismos superiores apareció la conciencia y especialmente el conocimiento de la inevitabilidad de la muerte. A este respecto, no sería correcto suponer, como hace J. Fremling, que los dinosaurios reptilinos tenían un comportamiento idéntico al de autómatas preprogramados y que solo el primer mamífero trajo consigo la conciencia. Es indudable que hubo mucho antes un grado menos diferenciado de conciencia y de estados analógicos, y que la conciencia, documentada por un comportamiento hacia un fin, aunque meramente instintivo, es ya patrimonio por lo menos de los vertebrados inferiores. Sin embargo, su posterior nivel, el conocimiento orientado hacia el futuro, continúa siendo un elemento exclusivo del hombre y por lo tanto también lo es la conciencia de un final futuro e inevitable de la propia vida. Es seguro que esta capacidad no apareció de modo súbito, porque incluso los mamíferos bastante evolucionados no saben cómo reaccionar ante la muerte. Las monas arrastran consigo días enteros a sus hijos muertos, e incluso los primates más inteligentes entre los no humanos se quedan sin saber qué hacer ante el cuerpo inánime
de un compañero muerto, aunque de todos modos acusan una perplejidad espontánea y un cierto temor ante el cadáver, que podría considerarse desde una perspectiva antropocéntrica como un estadio previo del duelo auténtico y del horror mudo ante lo incomprensible. Es probable que la reacción principal de nuestros antepasados humanos más primitivos ante la muerte tan inquietante de los compañeros de horda fuese el mismo horror animal. Quizá empezaran a comprender que más pronto o más tarde les aguardaba el mismo destino. Es posible que los primeros enterramientos regulares indiquen que en la época de su introducción en los usos del hombre primitivo se inició tanto la capacidad de afligirse por la muerte de alguien como la veneración de los antepasados, por lo que se había implantado ya el conocimiento sobre la inevitabilidad de la propia muerte. Y si se quiere aceptar la etimología del filósofo italiano Pico, según la cual humanus deriva de in humare, es decir, que el hombre es el animal que entierra a sus muertos, el primer enterramiento permitiría fijar el límite convencional del final de la fase prehumana en el curso de la hominización. Cuando las pequeñas hordas nómadas de los primeros recolectores y cazadores vivían en la estepa abierta, pudo haber existido ya la costumbre de enterrar a los muertos, pero faltan hallazgos arqueológicos que lo corroboren. Esto no debe extrañarnos porque, por lo general, los restos de un enterramiento como el que llevan a cabo todavía hoy los pueblos cazadores y recolectores apenas tienen posibilidad de conservarse. Por ejemplo, muchos grupos de aborígenes australianos dejan el cadáver sobre un árbol o lo incineran. No es desde luego ninguna casualidad que la prueba más antigua de un enterramiento con incineración, más o menos unos 26.000 años, proceda del lago Mungo, en la parte occidental de Nueva Gales del Sur, precisamente de este círculo cultural. Como hemos dicho, durante todo el periodo en que el hombre primitivo habitó la sabana abierta, las posibilidades de que se conservaran testimonios de ritos de enterramiento son muy limitadas. La situación se hace más favorable con el paso a la vida auténtica en las cavernas. La acumulación en las cavernas de Zhoukoudian de bóvedas de cráneo pertenecientes al hombre de Pekín de hace unos 800.000 años podría ser ya consecuencia de una colocación ritual de cráneos. Los descubrimientos posteriores de esqueletos humanos completos del Paleolítico Medio constituyen ya, sin lugar a dudas, auténticos enterramientos. Por lo tanto, el hombre de Neandertal de hace unos 60.000 años depositaba a sus muertos en tumbas para su eterno reposo, como lo demuestra la presencia de ofrendas funerarias e incluso, en un caso, de ofrendas florales. En la cueva de Chanidar, en las montañas de Zagros, al norte de Irak, se descubrió en 1960, entre otras, la tumba de un hombre de Neandertal rellenada con tierra que contenía un gran número de granos de polen procedentes de plantas con flores de colores, algunas de ellas emparentadas con el jacinto
la hierba cana y la malva. O sea que, a más tardar en la mitad del Paleolítico, la importancia de la muerte quedó definitivamente clara para nuestros antepasados, y debió de ser en ese momento cuando tuvo que iniciarse la confrontación psíquica con este fenómeno inconcebible, consternador y terrible. El profesor Chris Barnard, que se hizo famoso por el primer trasplante de corazón, ha afirmado hace poco al discutir la aplicación de una ayuda pasiva o activa al moribundo que no son los moribundos quienes temen a la muerte, sino los vivientes. No hay duda de que por lo menos la segunda parte de la frase es muy cierta. Y este miedo debió de estar mucho más arraigado en los hombres fósiles que en los actuales, puesto que en primer lugar había el miedo por el posible retorno del muerto, convertido en algo extraño y fatídico. A esto se debe la posición en cuclillas de muchos esqueletos del hombre de Neandertal y de sus descendientes, la cual probablemente no se debe tanto a la mayor facilidad para construir una tumba más pequeña, como al hecho de que así el cadáver quedaba atado y trabado. En otros casos, la presencia de placas pesadas de roca aplicadas sobre el pecho o las piernas demuestra los esfuerzos que hacían los supervivientes para dejar al fatídico muerto bien guardado en su tumba. En segundo lugar, el miedo no iba dirigido solamente hacia él. Debió de ser todavía mayor el miedo ante el fin previsible de la propia vida y la incertidumbre que amenazaba después. Página 15.